O sea, es que cuando me contás todas estas cosas y intentamos tener una visión un poquito más global de lo que pasa en el día de hoy en el mundo, ¿no? Saliéndonos, como decíamos, de la mediocridad y del mar de los sargazos en el que estamos en este país, tratando de entender qué está pasando en el resto del mundo para ver si hay algo de eso que está pasando en el resto del mundo es lo que realmente nos está arrastrando a nosotros, o nosotros tenemos nuestros propios problemas, y lo que pasa en el resto del mundo sí es algo, pero nosotros nos tenemos que hacer cargo del desastre que somos. Pero para conversar de todas estas cosas, nos ha resultado a vos y a mí bastante difícil encontrar interlocutores que puedan tener con nosotros una charla de café amena, sin grieta, y que nos pueda hacer reflexionar, y no ponernos de acuerdo, sino como mínimo reflexionar. Y para eso hablé con un amigo de un amigo que se llama Eduardo Romanín, que está en línea. Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal, Liliana? ¿Cómo te va? Bien. En realidad no te presento con todas las luces porque espero que vos lo hagas y nos cuentes en pocos segundos. No nos conocemos. Claro. Vos sos amigo de un amigo y confío en mi amigo. Sí. De Dieguito. Y gracias, Diego, por este contacto. Sí. Y quiero que te presentes y nos cuentes vos quién sos, qué has hecho, y que nos digas, ¿podemos conversar unos minutos de esta cuestión? El mundo está metido en un montón de problemas y nosotros venimos arrastrados por eso, o tenemos nuestro propio carro pesado al cual hasta hizo alusión ayer nuestro benemérito presidente. Bueno, es un poco como la vida es esto, Liliana. Cada uno es producto de un montón de circunstancias, pero a su vez uno va generando esos propios carros o mochilas que tiene que sobrellevar. A mí me tocó ser desde muy joven, ir preso con el gobierno de Isabel Perón y después estar 10 años exilado entre Venezuela y España. Ahí aprendí la importancia de la geopolítica en el concierto de las naciones y cómo influye. Evidentemente, ¿no? Me tocaron el gobierno de Carlos Andrés Pérez en Venezuela y el gobierno de Felipe en España. No, no es poco, ¿no? El gobierno de Felipe en España, interesante. No, con Dieguito May tuvimos una oportunidad. El otro día me recordaba con una foto con Felipe y charlamos largo con él, pero un poco también lo que siguiendo el análisis correcto que había hecho el señor Mario Ganora. Mario, perfectamente, agregándole algo, es decir, Marañón decía que el nacionalismo se está viajando, y de alguna forma el exilio que uno tuvo en la época de la dictadura y demás, 10 años, me sirvieron para ver el mundo con el mundo uno. Efectivamente, es cierto el análisis de que a partir del 17 y demás, a partir de la Segunda Guerra fundamentalmente, los nacionalismos dejaron o entraron en un cono que naturalmente fue superado por la interrelación de naciones y el comercio mundial y en fin una serie de cosas que los hechos que pasaban en España no nos son ajenos, o los que pasan en África no nos son ajenos en ninguna circunstancia, porque la interrelación es mucho más evidente. Sí, pero lo que pasa ahora, sí. Y no sé si vos que también estás en los medios, Eduardo, cuando uno prende el televisor o escucha la radio, todo el día escuchás las mismas cosas. Cinco analistas económicos por programa, claro, todos dicen lo mismo, todos tienen la verdad revelada, y acá estamos como estamos. Entonces estamos con un árbol gigante que no nos deja ver el bosque, y el mundo es mucho más amplio que esto, que se termina en la General Paz, porque ni siquiera vemos el país, No, tenés razón, es cierto que el lenguaje y la discusión política en la Argentina es sobre todo muy acotada, muy acotada, simplemente al chisme, a la historia, que aquello, que el otro, y muy limitada en cuanto a los análisis básicos. Negar la globalización hoy, como de alguna manera se pretendió con el Brexit, para que los oyentes no sepan de qué hablamos,
es British Exit, salida de la Gran Bretaña de ese conglomerado que bien definió Mario como mercado común europeo, que naturalmente en el 2016 los ingleses tenían un Tory como primer ministro, Cameron, que estaba bien o mal que el mundo evolucionado, estaba agobiado, como la Thatcher largó la guerra con Malvinas. Este hombre, Cameron, tuvo la mejor idea de decir, bueno, vamos a salirnos de la Unión Europea, de la Comunidad Europea, pensando de que efectivamente le iban a respaldar y que eso va a ser un triunfo y que su gobierno se consolidaría. Lamentablemente para los ingleses el resultado no fue el querido por la mayoría de no, pero a este muchacho ¿quién le hacía los papeles, los papers famosos? No. ¿Quién le hacía los papers? A ver, la BMW que fabrica el Mini Cooper en Oxford, tiene el 60% de los componentes del Mini Cooper se hacen en el otro lado, en la Unión Europea, no en Oxford. O sea, ¿quién le dijo a este muchacho que ellos se podían arreglar solos a la cubana? Yo creo que hubo un momento que, gracias a Dios, está siendo olvidado, donde los Trump, los tipos, los xenófobos, los Le Pen en Francia y demás, aparecían como emergentes contra esto que globalmente se dio, o generalmente se dio a llamar globalización. Yo creo que equivocadamente, porque si bien es cierto que hoy no hay ninguna posibilidad de que un imperialismo asuma, conforme a lo que explicaba Mario bien, el rol hegemónico de tirar del carro y de llevar adelante un proceso de internalización de la producción y del comercio, es cierto que hay sí ya una conciencia a través de las comunicaciones y demás. Yo, por ejemplo, te voy a hacer un cuento. Cuando era más joven, el viejo Allende, don Oscar Allende, me decía, o nos decía, el fenómeno de las comunicaciones, el fenómeno que va a cambiar el mundo. Y efectivamente, a mí me ha tocado vivir hace 2 o 3 años un fenómeno que me marcó y me indica de que el camino de la globalización como tal es directamente imparable. ¿Por qué? Porque yo estaba en Bangkok, uno de los tantos viajes, y en la esquina había una comida típica, un restaurante que hacía la comida típica de Tailandia. Y al lado o enfrente estaba un McDonald's. En la cuadra del McDonald's había 2 manzanas de cola. Sí, en el otro y en la comida típica tailandesa había 4 personas. Los turistas que querían saber cómo era la comida tailandesa. Ahora, pero claro, ya es imparable esto. Entonces, yo quisiera pretender tipo Trump o tipo Salvini en Italia o Le Pen parar la globalización, fruto de oíme bien, en Gran Bretaña el sí triunfó por 2 puntitos. Sí, pero porque los viejos fueron a votar, que es lo que decíamos recién con Mario, y los jóvenes se quedaron en su casa creyendo que era una pavada. Yo creo que hay un punto cultural importante, que es que esa gente grande vivió la época del imperio y a lo mejor la recuerda con nostalgia, digamos, con una cosa de ese tipo. El British, el del tecito a la tarde. Tenés razón. Una vez en un viaje de Berlín a Londres, una señora inglesa, muy educada, muy bien, le comenté yo por qué había pasado lo de Brexit y me dice, bueno, ¿sabe qué pasa? Muy, muy atenta, una mujer Tory, conservadora. Sí, conservadora. Dice, ¿sabe? Lo que pasa es que no se les puede aguantar más que vengan y nos posterguen en nuestros derechos, o utilicen nuestros colectivos, o hagan...
O sea, una apartheid en Londres. Claro, bueno, y conocerlo, ¿dónde? Sabés que no hay lugar que sea más multicultural, multinacional. Claro, pero a ver, cuando los números... un poquitito, porque vos viniste con toda la fuerza de México. Yo también, lo que creo que esto, no sé si coincidís conmigo, es que hay gente que ha quedado afuera del sistema económico, porque es un sistema capitalista también particularmente duro, y esa gente se ha refugiado, los que quedaron afuera, en un nacionalismo xenófobo como esperanza de volver a subirse al sistema. Claro, por supuesto, sí, es obvio. Y que lo que está fallando, a lo mejor, es el funcionamiento de un estado de bienestar con un criterio más amplio que el que existía, o sea, que la globalización económica no vino acompañada de un desarrollo suficiente de las instituciones políticas y jurídicas, ¿no es cierto? Claro. No, y aparecen factores novedosos que cambian un poco las reglas del juego. China evidentemente es muy golpea mucho a los europeos. Hay que ir a Roma y ver lo que es alrededor de Termini, todo ya es chino o indio, y eso evidentemente le genera, como vos decís, algún tipo de reacción. Básicamente temor. ¿Sabés que yo te quería decir un número? 4% hoy la tasa de desempleo en Inglaterra. Piensan que se va a ir a 2 dígitos en el 2020 y los precios de las viviendas van a bajar entre un 25 y un 35%. Esto que te estoy describiendo parece que estuvieras describiendo la situación nuestra o la de Venezuela o la de Turquía o la de cualquier país que no es Inglaterra precisamente. Entonces, los temores que tenemos nosotros y las cosas que sufrimos también las están sufriendo en otros lugares, lo cual no justifica el desastre que tenemos, ¿no? Obvio. Ahora, yo veo otra cosa también que me preocupa. Cuando se consolidó la Unión Europea a través de Maastricht, acá en la Argentina hubo un fuerte intento de replicar el sistema comunitario a través del Mercosur. Incluso el Tratado de Asunción se fue ampliando, salió el Tratado Europreto. Sí, pero se encontraron caminos que vayan hacia generar esa comunidad. Ahora yo veo que el deterioro de la Comunidad Europea está corriendo paralelo con un deterioro del Mercosur. O sea, las mismas fuerzas que conspiran contra la Unión Europea están conspirando acá para el mantenimiento del Mercosur. ¿Coincidís con este análisis? Sí, me parece que aparte hay una situación con el Mercosur que es el desgano, el olvido al cual fue sometido, porque como todo cuerpo multinacional necesita permanentemente estar en actividad, generar situaciones y instituciones que lamentablemente en el caso del Mercosur no están, lo cual no quiere decir que haya que olvidarlo, para nada. Yo creo que es una herramienta importante y hay que sumar y hay que darle nuevos contenidos y tratar de alguna manera de engancharlo al Mercosur como a la Comunidad Europea, que no dudo de que va a ser así, Yo tengo serias dudas de que termine bien el Brexit, O sea, vos crees que se van a quedar adentro y no afuera. Y hay una fuerza muy importante que es 50.000 millones de euros les cuesta por año. Aranceles, el problema de Irlanda que no lo tiene. El problema de Irlanda, sí. Claro, entonces yo no sé si a través de hay que entender que los ingleses son muy respetuosos de las decisiones colectivas, pero en este caso me da la sensación de que pueden encontrar diagonales como es la comunidad aduanera o el mercado de tipo común, en fin, mecanismos que permitan el plan que presenta al Parlamento inglés es un plan que dice, bueno, vamos despacito, no vamos, pero vamos despacito, hasta el diciembre del 20 no tocamos nada, las nacionalidades se mantienen y vemos en este camino si podemos llegar a algún tipo de acuerdo más importante. Entonces, el Mercosur lo que no tiene es esa vida,
el Mercosur generó un parlamento, que es el Parlasur, que no sirvió para nada. Para nada. No motivó, salvo con chavos de algunos políticos desgraciados o que caían en sus partidos, que lograban con eso tener una pero Eduardo, vos, Ganora, yo y todos los oyentes, votamos en una lista sábana los integrantes del Parlasur. O sea que, en realidad, nosotros armamos las instituciones y después las defenestramos, porque a ningún parlamentario del Parlasur les han pagado un peso. Los parlamentarios de Parlasur están colgados del pincel, y si vos querés fortalecer las instituciones y las generaste e hiciste que la población las votara, luego respetalas. Y si no, ten el coraje cívico de decir, señores, nos salimos del Tratado de Asunción, no tenemos parlamentarios, toda esta gente se va a su casa y ya está. Pero esto de a mitad de camino... Sí. Y ahora... ¿Y sabés que creo que no le hizo bien al Parlasur o al Mercosur? Yo creo que no le hizo bien al Parlasur o al Mercosur, concretamente, la excesiva politización partidista que tuvo. Exactamente. Exactamente. Y eso hizo que muchas fuerzas dijeran, no, mejor vamos a ver, vamos a esperar. Y el proceso de integración es muy dinámico, todos los días tener que ir colaborando. Ahora, si vos crees que ayudar a la integración latinoamericana es colocar una estatua de Néstor Kirchner en Ecuador, cuando evidentemente el cuestionamiento interno que tiene es más que merecido, no estás colaborando, estás generando casualmente grietas y puntos donde que van a frenarlo eso, porque en lugar de hacerlo dinámico, abierto, plural y demás, lo estás incentivando la partidización. Entonces, yo creo que, y este gobierno de Macri a la inversa, el decir, somos aliados carnales de Estados Unidos, de Trump, bueno, no ayuda mucho, ¿no? Por más que Trump haya ayudado mucho a que el fondo le haya otorgado este crédito monstruoso a la Argentina, no ayuda en este juego de polarizar y decir, somos amigos carnales de Estados Unidos. No, sí, pero después vienen los chinos y hacen sus bases acá, y tenemos operaciones vienen chinas. Los chinos y hacen su base, y el comercio con China se va a incrementar muchísimo, y ese es otro punto que cambia un poco la geopolítica de Sudamérica o de Latinoamérica. La presencia ya china no es una presencia fortuita o casual. Entonces ya tienen acá en este territorio, bueno, es muy difícil. Yo creo que uno de los principales pecados que tuvo las relaciones internacionales de los Kirchner fueron en jugar a dos puntas, y en una de las puntas habilitarles una base a los chinos que bueno, no solamente duele a la soberanía argentina, sino que hace que la otra parte vea con muchísimo peligro esta situación, ¿no? Eduardo, si te parece, este es un tema que a nosotros por lo menos nos entusiasma, y como decíamos al principio, nos saca un poco de la mediocridad, de la cotidianidad y la cosa doméstica que nos tiene hartos, y de lo único que se habla en las radios es del dólar y de cosas que en realidad nos amargan la existencia, y ni siquiera entendemos por qué estamos como estamos. Pero si analizamos un poco el afuera, quizá podamos hacer un análisis mejor del adentro. Así que te agradecemos muchísimo tu presencia, y si te parece, vamos a dedicarle como mínimo 2 programas más a todo el tema del Brexit, y poder entender un poco en paralelo. Y dale muchos saludos a Diego. Le doy, vamos a estar en contacto todo este tiempo. Gracias, y nos hablamos el próximo jueves. Gracias, Lina. Gracias a vos, gracias.